Un rey gigante, un reino impenetrable y una batalla que nadie pensó que Israel podría ganar. Ag, el coloso de Basán, era temido por todas las naciones. Su ejército era imbatible, sus murallas indestructibles y su leyenda invencible. Durante años, su sola presencia mantenía a sus enemigos en terror absoluto. Pero entonces llegó Israel. Un pueblo sin fortalezas, sin carros de guerra, sin gigantes en sus filas, y en un solo día, el reino de Ag dejó de existir. ¿Cómo fue posible? ¿Qué sucedió en el campo de batalla para que el último de los gigantes cayera? La respuesta está en la mano de Dios. Y lo que ocurrió en Basán no solo cambió el destino de Israel, sino que estremeció a todas las naciones cercanas. Quédate hasta el final para descubrir uno de los episodios más épicos de la Biblia, una historia de poder, guerra y fe inquebrantable. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y comparte este vídeo para que más personas conozcan esta increíble historia. Comenzamos. El viento silbaba entre las colinas de Basán, arrastrando consigo el eco de antiguas historias y el fragor de espadas que alguna vez resonaron en sus tierras. Aquel territorio, vasto y fértil, se extendía como una fortaleza natural, con sus densos bosques y colinas imponentes que ofrecían resguardo a quienes lo habitaban. En medio de esta región, dos ciudades se alzaban con una majestuosidad que desafiaba el tiempo y los invasores. Astarot y Edrei, los bastiones del imponente Ag, el rey de Basán. Astarot, la joya de la llanura basanita, se encontraba al este del Jordán, una ciudad que se distinguía por sus templos de piedra tallada y sus amplias calles adoquinadas. Era el centro espiritual y político del reino, donde los sacerdotes de Ag ofrecían sacrificios en honor a los dioses de la guerra y la fertilidad. Sus murallas, elevadas y gruesas, parecían inquebrantables, con atalayas desde las cuales los centinelas vigilaban cualquier movimiento sospechoso en el horizonte. Astarot era el símbolo de la riqueza y la gloria de Basán, un testimonio del esplendor de un pueblo que había permanecido invicto durante generaciones. Más al norte, Edrei emergía como la ciudad inexpugnable, el último baluarte de Ag contra cualquier enemigo que osara desafiar su dominio. Construida sobre una serie de mesetas rocosas, sus murallas parecían esculpidas por los mismos dioses. En sus estrechos callejones, resonaban las voces de guerreros entrenándose para la batalla, y los herreros golpeaban el metal ardiente, forjando espadas y lanzas con la destreza de quienes habían hecho de la guerra su arte. Edrei no solo era la última línea de defensa, sino también el símbolo de la determinación basanita por preservar su reino. El reino de Basán no solo poseía ciudades fortificadas, sino que también albergaba un ejército temido por las naciones vecinas. Ag había organizado a sus tropas con una disciplina férrea, y los guerreros basanitas eran conocidos por su habilidad en combate y su lealtad inquebrantable. Los carros de guerra de Basán, tirados por poderosos corceles, eran el terror de cualquier enemigo. Revestidos con metal y conducidos por expertos aurigas, estos carros podían abrir brechas en las filas enemigas con una brutalidad devastadora. La caballería, montada en caballos criados en los fértiles valles del reino, complementaba las fuerzas de infantería, formada por soldados que portaban escudos de bronce y lanzas de gran alcance. Además, Basán contaba con una división especial de gigantes guerreros, descendientes de una raza antigua y formidable. Eran colosos de fuerza descomunal, con cuerpos musculosos y rostros endurecidos por incontables batallas. Armados con mazas y hachas de guerra,
Estos titanes constituían la vanguardia del ejército de Ag y servían como la élite de su guardia personal. Cada hombre en el ejército de Basán creía en la invencibilidad de su rey. Ag, con su imponente estatura y su fuerza sobrehumana, no era solo un monarca, sino un símbolo viviente de poder. Bajo su liderazgo, Basán había resistido múltiples incursiones, derrotando a ejércitos que osaban desafiar su dominio. Los ancianos de Basán, reunidos alrededor de los fuegos nocturnos, contaban historias de tiempos antiguos, cuando los gigantes caminaban entre los hombres. Se decía que Ag era el último sobreviviente de los refaítas, una estirpe mítica de guerreros colosales que habían gobernado antes de la llegada de otras naciones. Algunos susurraban que su linaje se remontaba a los Nefilim, aquellos seres prodigiosos mencionados en relatos ancestrales. Se decía que su nacimiento estaba envuelto en misterio, y que su longevidad desafiaba la naturaleza misma del hombre. Ag no era un rey ordinario, sino un vestigio de un pasado olvidado, una prueba de que los gigantes aún reinaban en la tierra de los mortales. Las leyendas hablaban de su tamaño descomunal, de cómo su sombra oscurecía el suelo cuando caminaba, de su habilidad para aplastar enemigos con un solo golpe. Se decía que su lecho era de hierro, tan grande que ningún hombre común podría ocuparlo. Algunos afirmaban que los mismos dioses le habían otorgado su fuerza, y otros, que su reinado era un desafío al mismísimo Creador. Pero Ag no se limitaba a ser una figura de las historias. Él mismo alimentaba su leyenda. Cada batalla que libraba, cada enemigo que derrotaba, fortalecía su reputación como el titán indomable de Basán. Su presencia en el campo de batalla infundía terror en el corazón de sus adversarios, pues no había nadie que pudiera igualarlo en tamaño ni en ferocidad. Para los habitantes de Basán, Ag era más que un monarca, era su protector, su divinidad viviente. En los templos de Astarot, los sacerdotes ofrecían tributos en su nombre, y en los muros de Edrei, los soldados juraban lealtad inquebrantable. Los basanitas no temían la guerra. Sabían que sus murallas eran altas, que su ejército era fuerte, y que su rey era invencible. Las caravanas que llegaban de otras tierras traían rumores de una nación errante que avanzaba con la fuerza de un dios desconocido, pero los basanitas se burlaban de tales historias. ¿Cómo podría un pueblo de esclavos, vagando en el desierto, desafiar la grandeza de Basán? Las victorias pasadas eran prueba de su dominio. Ni los amorreos, ni los hurritas, ni los nómadas del este habían logrado quebrantar su reino. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? La confianza en Ag era absoluta, y cualquier enemigo que se atreviera a desafiarlo conocería su destino bajo la sombra de su colosal figura. Pero más allá de las murallas y de la arrogancia de un pueblo que creía ser intocable, algo se gestaba en el horizonte. Más allá de los límites de Basán, una multitud avanzaba con un propósito divino, guiada por una promesa inquebrantable. Mientras los habitantes de Astarot y Edrei dormían con la certeza de su seguridad, el destino tejía los hilos de una historia que pronto cambiaría el curso de su reino para siempre. El sol comenzaba a descender sobre las colinas de Galaad, tiñendo el horizonte con un resplandor dorado que contrastaba con el polvo levantado por miles de pies avanzando en formación. El pueblo de Israel marchaba con determinación, con sus carpas, ganado y posesiones a cuestas, dejando tras de sí el eco de una victoria reciente. Habían derrotado a Seón, rey de los amorreos, y su confianza en la promesa de Dios se fortalecía con cada paso. Pero la travesía no había terminado. Frente a ellos, más allá de las llanuras fértiles de Basán, se alzaba un nuevo desafío,
un enemigo que había infundido temor en todas las naciones circundantes. Ag, el gigante de Basán, y su formidable ejército. La batalla contra Sehón había sido feroz. El monarca amorreo, confiado en la fortaleza de su pueblo y la protección de sus dioses, había salido con sus tropas a enfrentar a Israel en el campo de batalla. Sin embargo, la intervención divina inclinó la balanza, y los israelitas, bajo la dirección de Moisés y Josué, habían aniquilado por completo al ejército enemigo. La ciudad de Hesbón, capital de los amorreos, cayó rápidamente, y con ella, todas sus fortalezas y poblados. A medida que Israel se asentaba brevemente en la tierra conquistada, exploraron los valles, recolectaron provisiones y se reagruparon para el siguiente tramo de su travesía. La victoria sobre Sehón no solo les aseguraba un territorio fértil, sino que también marcaba el cumplimiento de la promesa de Dios. La conquista de la tierra de Canaán había comenzado. Pero al norte de sus nuevas tierras, esperaba un adversario aún más temible. Mientras los israelitas recogían los restos de su triunfo, mensajeros traían noticias inquietantes. Ag, el coloso de Basán, ya estaba al tanto de su avance y había comenzado a movilizar a sus tropas. Una noche antes de que los israelitas retomaran su marcha, Moisés se apartó para buscar la dirección de Dios. Sabía que Basán no era un enemigo común, era una nación poderosa, su ejército era más numeroso que el de Sehón y sus murallas eran inexpugnables. Pero más allá de las fuerzas militares, estaba Ag, un guerrero legendario, un gigante cuyo nombre era sinónimo de destrucción y victoria en batalla. En la penumbra de la noche, mientras el campamento israelita dormía, Moisés clamó a Dios, esperando su respuesta. Y el Señor habló con claridad, su voz resonando en el corazón del profeta. No le temas, porque en tu mano he entregado a él, a todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, quien habitaba en Hesbón. Esa promesa llenó de seguridad a Moisés. Dios no solo les daba la victoria, sino que ya la había decretado. Ag y su reino estaban sentenciados, sin importar su tamaño, sin importar la fortaleza de sus muros. La batalla aún no había comenzado, pero su resultado ya estaba decidido. Con esta certeza en su corazón, Moisés regresó al campamento y ordenó a los jefes de las tribus que prepararan al pueblo. La marcha continuaría, y esta vez, se dirigirían directamente a la región de Basán. A medida que el ejército de Israel avanzaba, Moisés envió espías al norte para obtener información sobre las fuerzas de Ag. Los exploradores, hombres hábiles en el arte del sigilo y la observación, se deslizaron entre las sombras de la noche y llegaron a las cercanías de Edrei, la ciudad fortaleza del gigante. Lo que vieron los dejó sin aliento. Las murallas de Edrei eran inmensas, construidas con piedras ciclópeas, reforzadas por torres de vigilancia que se alzaban como centinelas de piedra. A su alrededor, campamentos enteros de soldados basanitas se extendían como un mar de lanzas y estandartes. El ejército de Ag no solo era numeroso, sino que estaba compuesto por los guerreros más temibles de la región. Los espías también divisaron al mismo Ag, de pie sobre una colina, observando el valle con la mirada de un depredador seguro de su presa. Su figura era sobrehumana, un gigante cuya estatura desafiaba la lógica. Vestía una armadura que parecía forjada de hierro sólido, y en su mano empuñaba una lanza de proporciones descomunales. Cada movimiento suyo emanaba una sensación de poder crudo e inquebrantable. Los exploradores, atónitos,
Entendieron que el desafío que les esperaba no se comparaba con ninguna otra batalla que Israel había librado. Ag no era simplemente un rey, era un monstruo de guerra, una fuerza de la naturaleza que se había mantenido invicta por generaciones. Cuando los espías regresaron al campamento y relataron lo que habían visto, una ola de preocupación se extendió entre el pueblo. Muchos recordaron el terror que había invadido sus corazones cuando los exploradores enviados a Canaán habían descrito a los gigantes en la tierra prometida. Ahora, uno de esos gigantes venía a enfrentarlos, y no estaban dentro de murallas fortificadas, sino en campo abierto. El miedo comenzó a crecer. Algunos susurraban que tal vez habían llegado demasiado lejos, que quizás Dios les había dado la victoria sobre Seón, pero que Ag era un enemigo imposible de vencer. Otros recordaban a sus hijos, a sus esposas y a los ancianos que los acompañaban en la marcha. ¿Acaso estaban condenados a ser aniquilados en un solo golpe por las hordas de Basán? El rumor de la incertidumbre se propagó rápidamente. Era un eco de aquel fatídico día, cuando el pueblo había dudado en la frontera de Canaán y habían sido castigados con 40 años de desierto. Pero esta vez, Moisés no permitiría que el miedo los paralizara. El anciano líder se levantó entre la multitud y con una voz firme, resonante y llena de autoridad divina, les habló. ¿Acaso habéis olvidado lo que Dios ha hecho por vosotros? ¿Olvidáis cómo abrió el mar y destruyó a Faraón y su ejército? ¿No visteis con vuestros propios ojos cómo cayó Seón y sus ciudades ante nosotros? Dios ha hablado, y Él ha entregado a Ag en nuestras manos. No temáis. No sois vosotros los que lucháis, sino el Señor vuestro Dios. Las palabras de Moisés recorrieron el campamento como un torrente de fuego. El miedo se disipó ante el recuerdo de las maravillas que Dios había hecho. Sí, Ag era grande, su ejército era numeroso, sus murallas eran poderosas. Pero no más que Egipto, no más que el mar dividido en dos, no más que el Dios que había sustentado a Israel en el desierto. Poco a poco, el ánimo del pueblo se elevó. Los guerreros aferraron con fuerza sus espadas y lanzas, las mujeres y los ancianos elevaron oraciones, y la nación entera se preparó para lo que vendría. La batalla contra Basán estaba cerca. Y aunque el enemigo parecía imponente, el Dios de Israel marchaba al frente. La noche envolvía la fortaleza de Edrei con un velo de sombras. La luna, oculta tras nubes densas, proyectaba una penumbra espectral sobre las murallas ciclópeas, mientras en el interior del palacio de Ag se llevaba a cabo un concilio que determinaría el destino de Basán. El salón del trono era una construcción colosal, levantada con losas de piedra negra que parecían absorber la luz de las antorchas. Las columnas estaban esculpidas con relieves de antiguas batallas, imágenes de gigantes doblegando a sus enemigos con una fuerza descomunal. En el centro de la estancia, sobre un trono de hierro y hueso, se encontraba Ag, el titán de Basán, con su mirada feroz clavada en los hombres que lo rodeaban. Frente a él, se reunían sus generales, hombres curtidos en la guerra, líderes de las tropas que habían mantenido a Basán invicta durante generaciones. A su lado, envueltos en túnicas de piel de animal y portando amuletos colgantes, los brujos y sacerdotes del reino murmuraban encantamientos y profecías. Sus rostros, marcados con símbolos ancestrales, reflejaban inquietud. Sabían que esta no era una batalla común. Los generales de Ag, guerreros experimentados que habían comandado incontables campañas, tomaron la palabra primero. «Mi señor, los exploradores han avistado a los israelitas», informó uno de ellos,
su brazo cubierto con brazales de bronce, señalando un mapa rudimentario grabado sobre la piedra. Son numerosos, pero viajan con mujeres y niños. Su ejército es fuerte, pero no tan experimentado como el nuestro. Son nómadas, guerreros sin murallas ni fortificaciones, vulnerables en campo abierto, agregó otro de los comandantes. Si los enfrentamos lejos de la ciudad, caerán bajo el peso de nuestras lanzas y carros de guerra. Ag permaneció en silencio, su expresión pétrea. No temía a los israelitas, pero no ignoraba el destino de Sehón, rey de los amorreos. Había creído a Sehón invencible, pero su derrota fue total. Algo en esta nación de esclavos fugitivos lo inquietaba. Fue entonces cuando los sacerdotes tomaron la palabra. Uno de los más ancianos, cuya barba gris caía hasta su pecho, se adelantó y levantó un bastón tallado con figuras de serpientes. Grande es el rey Ag, el último de los gigantes. Pero esta batalla no es como las anteriores. Israel no lucha con su propia fuerza, hay un poder invisible que los protege. Un murmullo recorrió la sala. Ag frunció el ceño. ¿Hablas de magia? Gruñó, su voz profunda retumbando en el salón. No de magia, mi señor, sino de su Dios, respondió el anciano. Nuestros augurios han hablado. Israel no avanza solo. Hay una fuerza con ellos, una presencia que doblega a los reyes y desata el caos entre sus enemigos. Los brujos asintieron, confirmando las palabras del sacerdote. Habían sacrificado animales en los templos de Astarot, habían consultado los huesos sagrados y examinado las estrellas, y todas las señales apuntaban a un solo destino: destrucción. El silencio se hizo denso en la sala. Por primera vez en su vida, Ag sintió una punzada de incertidumbre. Pero Ag no era un hombre que se dejara llevar por supersticiones, sin una prueba clara. Ordenó que se hicieran más sacrificios en los altares de Basán. Los templos se llenaron de humo y sangre cuando los sacerdotes inmolaron reses, cabras y palomas, buscando el favor de los dioses. Los augurios, sin embargo, fueron oscuros y contradictorios. Mientras unos oráculos aseguraban que Basán prevalecería, otros veían una sombra envolviendo la ciudad, un presagio de muerte y destrucción. Los dioses parecían enmudecidos, peor aún, aterrados. Ag, furioso ante la falta de respuestas claras, se retiró del templo y convocó nuevamente a sus generales. No voy a temblar ante dioses silenciosos, ni ante una nación de esclavos errantes. Su voz resonó en la sala con autoridad. Los israelitas han marchado demasiado tiempo sin encontrar un enemigo digno. Nosotros seremos su final. El rey gigante se puso en pie, su silueta proyectando una sombra colosal sobre sus súbditos. Sus ojos ardían con la determinación de un guerrero que no había conocido la derrota. Los enfrentaremos en Edrei. Los generales asintieron. Si Israel quería la guerra, la tendría, pero no en campo abierto. La batalla se libraría en las puertas de Edrei, donde las murallas darían ventaja a los defensores y donde los israelitas se verían obligados a luchar en terreno desfavorable. Que los arqueros tomen posición en las torres, que los carros de guerra bloqueen los accesos. No permitiremos que esos esclavos pisen nuestras calles. La orden fue clara. Edrei se transformaría en una fortaleza impenetrable, una trampa de la que ningún enemigo saldría con vida. Con la decisión tomada, la ciudad entera se preparó para la batalla. Los herreros trabajaron sin descanso,
afilando espadas y reforzando armaduras. Las mujeres molieron granos y amasaron pan en grandes cantidades, preparando raciones para los guerreros. Los niños fueron llevados a los templos, donde los sacerdotes elevaban plegarias a los dioses de Basán, suplicando su protección. Las calles, antes llenas de comerciantes y artesanos, ahora estaban pobladas de soldados. El estrépito de escudos golpeándose, las órdenes de los capitanes y el crujir de las lanzas al ser alineadas resonaban en cada rincón. Desde lo alto de la muralla, Ag contempló la vasta llanura que se extendía más allá de Edrei. En la distancia, vio el polvo levantarse en el horizonte. Israel avanzaba. No había marcha atrás. El choque entre el último de los gigantes y el pueblo del Dios invisible estaba a punto de comenzar. El aire estaba cargado de tensión. A medida que el sol se ocultaba tras el horizonte, los campamentos de Israel y Basán se preparaban para lo inevitable. La batalla estaba cerca, y cada bando aguardaba el amanecer con una mezcla de expectativa y temor. La luna bañaba la vasta llanura que separaba el campamento israelita de las imponentes murallas de Edrei. Era una noche de silencios interrumpidos por los murmullos de oración en el campamento de Israel y los sonidos de herreros y capitanes en la ciudad de Ag. En un punto elevado del campamento israelita, Moisés se encontraba solo. Con su rostro dirigido hacia el cielo estrellado, sus rodillas clavadas en la tierra, clamaba al Señor. «Oh, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú que nos has traído hasta aquí, que nos diste victoria sobre los amorreos, no nos abandones ahora». La voz de Moisés era firme, pero en su corazón había una carga. Sabía que Basán no era un enemigo cualquiera. Había visto con sus propios ojos el terror reflejado en los rostros de los espías al relatar la altura de las murallas, la ferocidad de sus guerreros, y sobre todo, el tamaño del gigante Ag. Pero Moisés también había aprendido que las batallas del Señor no se ganaban con la fuerza del hombre. En la quietud de la noche, una voz resonó en su espíritu. No era el estruendo de un trueno ni el rugir de un viento fuerte, sino un susurro que traspasó su alma con autoridad y certeza. «No temas, pues yo estoy contigo. Mañana, Ag caerá, y su reino será entregado en tus manos». Moisés abrió los ojos, sintiendo un renovado vigor en su espíritu. El Señor ya había decretado la victoria. Se levantó y caminó hacia el campamento, donde los líderes de Israel se reunían para preparar la estrategia militar. Dentro de una gran tienda, Josué y Caleb estaban inclinados sobre un mapa improvisado, marcado con piedras y líneas trazadas en la arena. «Debemos evitar una lucha directa contra su caballería y sus carros de guerra. En campo abierto, nos superan en ventaja», dijo Josué, señalando la formación probable del enemigo. Caleb asintió. Ambos sabían que la clave de la victoria no estaba en la fuerza de Israel, sino en la táctica. Si logramos atraerlos fuera de las murallas, su formación se desmoronará. Dependen de la protección de Edrei. Los ancianos y capitanes escuchaban con atención. Israel no tenía carros de guerra, ni murallas, ni armas de hierro como las de Basán, pero sí tenía la dirección de Dios. Fue entonces cuando Moisés entró en la tienda. «El Señor ha hablado. La victoria es nuestra. No temáis. Avanzaremos al amanecer». Un murmullo de aprobación recorrió la tienda. Los israelitas se alistaban con confianza. Mientras tanto, en la fortaleza de Edrei, Ag se encontraba rodeado por sus guerreros más temidos.
Eran hombres de gran estatura y fuerza, curtidos en innumerables batallas. Vestían armaduras pesadas y portaban lanzas y espadas más grandes que cualquier arma usada por los israelitas. El gigante se puso de pie y alzó su copa de bronce. Mañana, Edrei se teñirá con la sangre de esos esclavos. Los guerreros golpearon sus pechos y lanzaron gritos de guerra. Nos han contado historias de su Dios, de sus victorias. Que esas historias terminen aquí. Rugió Ag. La confianza del gigante era absoluta. Había escuchado los augurios de los sacerdotes, pero su orgullo no le permitía dudar. No importa que Dios los guíe. Ningún dios ha vencido mi espada. El estruendo de los guerreros resonó en la sala. Ag creía que la batalla estaba ganada antes de comenzar. Pero en las sombras, un par de ojos observaban todo. Un espía israelita, hábil en el sigilo y el disfraz, había logrado infiltrarse en la ciudad. Escuchó las palabras de Ag, vio la disposición de las tropas y descubrió un detalle crucial: la confianza del gigante sería su perdición. Ag esperaba que Israel atacara al amanecer, y su ejército estaría listo para enfrentarlos en un combate frontal. El espía no perdió tiempo. Bajo la cobertura de la noche, salió de la ciudad y corrió hacia el campamento israelita. Al llegar, fue llevado ante Josué y Moisés. Sus palabras confirmaron lo que Dios ya había declarado. Ag confiaba demasiado en su fortaleza y no esperaba una estrategia diferente. Josué intercambió una mirada con Caleb y Moisés. Ahora sabían exactamente cómo enfrentarlo. Nos espera la victoria. Que los hombres descansen, pues mañana la tierra de Basán será nuestra. Y así, en la última noche antes del combate, mientras Basán se confiaba en su fuerza y sus murallas, Israel se aferraba a la promesa de Dios. El amanecer se alzó sobre las tierras de Basán, teñido con tonos de fuego y sangre. La brisa matutina era densa, pesada con el presagio de la batalla que estaba por comenzar. En el horizonte, la silueta de Edrei se recortaba contra el cielo, su imponente muralla de piedra negra proyectando una sombra sobre la llanura donde el ejército de Israel se preparaba para el enfrentamiento. Desde lo alto de la ciudad, Ag observaba con una sonrisa de desdén. Su confianza era absoluta. Miles de guerreros basanitas llenaban los muros y las puertas de la fortaleza, listos para aniquilar a los israelitas en cuanto avanzaran. El sonido de los shofares rasgó la quietud de la mañana. Desde el campamento de Israel, las trompetas sagradas anunciaban el inicio de la batalla. Las tribus se alinearon, formando filas organizadas, con la bandera de cada casa ondeando al viento. Los hombres ajustaban sus túnicas, aferraban sus lanzas y espadas, y murmuraban oraciones al Dios que los había guiado hasta allí. Josué y Caleb, al frente de las tropas, intercambiaron una mirada de determinación. Sabían que el enemigo era imponente, pero la presencia del Señor marchaba con ellos. Hoy veremos la gloria de Dios en esta batalla, como la vimos en Egipto, como la vimos en el Mar Rojo, como la vimos contra Seón. Declaró Josué, su voz resonando entre los guerreros. Del otro lado, los tambores de guerra de Basán comenzaron a golpear, un sonido profundo que retumbaba como el rugir de una bestia gigantesca. El ejército de Ag estaba listo para desatar su furia. Cuando las puertas de Edrei se abrieron, el gigante apareció, montado en un carro de guerra especialmente diseñado para sostener su descomunal tamaño. Su armadura relucía con el primer rayo de sol,
y en su mano sostenía una lanza que fácilmente podía atravesar a varios hombres a la vez. Un murmullo de temor recorrió las filas de Israel. Era una visión aterradora. Ag no era solo un rey, era un coloso, un monstruo de proporciones épicas que parecía invulnerable a cualquier arma mortal. Ese es Ag, el último de los gigantes. «Miren su tamaño», exclamaron algunos soldados, retrocediendo un paso instintivo. El miedo comenzó a extenderse entre los israelitas. Era la misma sensación que sus padres habían sentido 40 años atrás, cuando vieron a los gigantes en Canaán y decidieron huir en lugar de confiar en Dios. Pero entonces, la voz de Moisés resonó entre ellos. «No temáis. Recordad a Faraón, recordad a Amalek, recordad a Seón. No peleamos solos. Jehová va delante de nosotros». El temor se disipó, reemplazado por una nueva resolución. No importaba lo grande que fuera Ag. No importaba cuán fuerte fuera su ejército. Los gritos de los soldados basanitas llenaron el aire cuando los arqueros de Edrei dispararon una lluvia de flechas negras sobre el campamento de Israel. El cielo se oscureció por un instante, con la marea de proyectiles descendiendo velozmente. Pero los israelitas, siguiendo las órdenes de Josué, alzaron sus escudos y se cubrieron, dejando que las flechas golpearan contra sus defensas sin causar grandes bajas. Fue entonces cuando Ag levantó su lanza y dio la señal para que su caballería avanzara. Decenas de carros de guerra, reforzados con cuchillas a los lados, descendieron por la llanura a una velocidad vertiginosa, con la intención de arrollar a los israelitas. Sus caballos, entrenados para la guerra, resoplaban con fiereza mientras las ruedas levantaban polvo y piedras. Los soldados de Israel se prepararon, pero sabían que no tenían armas capaces de detener una carga de carros de guerra tan pesados. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Cuando los carros se acercaban, el suelo bajo ellos se estremeció con una fuerza sobrenatural. Un viento impetuoso descendió sobre la llanura, y de repente, una serie de grietas se abrieron en la tierra justo delante de los carros de Ag. Los primeros vehículos de guerra se precipitaron en las grietas, volcándose violentamente, sus conductores cayendo al suelo. Los caballos relincharon, descontrolados, algunos huyendo en todas direcciones. El caos se desató entre las filas basanitas. Los israelitas, viendo la oportunidad, cargaron con un grito de guerra, lanzándose sobre sus enemigos con un ímpetu feroz. Josué y Caleb lideraron la embestida, derribando a los primeros soldados basanitas que intentaron reorganizarse. La sorpresa y el pánico se extendieron en el ejército de Ag. El gigante, viendo lo que sucedía, rugió con furia. «Cohortes de cobardes, reagrúpense y luchen», bramó, alzando su lanza y avanzando hacia la batalla. Pero Israel no se detendría. Habían resistido la primera embestida y ahora avanzaban con fuerza renovada. La batalla apenas comenzaba, pero la balanza ya comenzaba a inclinarse en favor de aquellos que confiaban en el Dios de Israel. El estruendo del combate resonaba en toda la llanura. Los gritos de guerra, el entrechocar del acero, los relinchos de los caballos desbocados y los alaridos de los heridos creaban una cacofonía ensordecedora. El ejército de Israel había resistido la primera embestida de Basán, pero aún quedaba el desafío más grande: enfrentar a Ag, el coloso de Edrei. Desde lo alto de la colina, el gigante observó con furia la escena. Su ejército, que se creía invencible, comenzaba a retroceder,
debilitado por la embestida de los israelitas y el caos generado por las fallas en el terreno. Con un rugido que estremeció la tierra, Ag descendió de su carro de guerra y avanzó al campo de batalla. Cada paso del gigante hacía retumbar el suelo. Su armadura de bronce y cuero crujía con cada movimiento, y en su mano derecha sostenía una lanza tan alta como un árbol. Un grupo de soldados israelitas intentó atacarlo, lanzándose con sus espadas y lanzas, pero Ag movió su arma con una velocidad increíble para su tamaño. ¡Insensatos! Ningún hombre puede desafiar a Ag y vivir para contarlo. Rugió, arrojando su lanza con una fuerza descomunal. La lanza atravesó los escudos de 3 hombres a la vez, elevándolos en el aire antes de caer inertes al suelo. Luego, el gigante desenvainó su enorme espada y derribó a otros soldados con un solo golpe. Cada movimiento suyo era devastador. Los israelitas trataban de atacarlo desde distintos ángulos, pero su tamaño y fuerza parecían imbatibles. Con sus propios brazos, tomaba a los hombres y los lanzaba a varios metros de distancia, como si fueran meros juguetes. La visión del coloso en medio del combate generó una oleada de pánico entre algunos guerreros de Israel. Nunca habían enfrentado algo así. Algunos dudaban si realmente podían vencerlo. Pero entonces, una nueva voz resonó en el campo de batalla. Desde una elevación cercana, Moisés observaba la batalla con los brazos en alto. Sus ojos, llenos de discernimiento divino, no solo veían el caos, sino también la estrategia que Dios le había revelado. No ataquen a Ag como un solo hombre, divídanse y rodéenlo. Ataquen sus piernas, desgástenlo. El Señor nos ha dado la victoria, pero debemos pelear con sabiduría. Ordenó. Josué y Caleb asintieron rápidamente. Sabían que ningún hombre podía vencer a Ag en combate singular, pero si seguían la estrategia de Moisés, la batalla podría inclinarse a su favor. Divídanse en pequeños grupos y ataquen desde distintas direcciones. No enfrenten su fuerza directamente, gritó Josué mientras organizaba las unidades. Los israelitas se reagrupaban rápidamente. En lugar de cargar contra el gigante de manera frontal, comenzaron a moverse ágilmente a su alrededor, atacándolo desde diferentes flancos. Los arqueros tomaron posiciones y comenzaron a disparar flechas dirigidas a las articulaciones de Ag, apuntando a las grietas de su armadura. Al mismo tiempo, guerreros con lanzas atacaban sus piernas, hiriéndolo poco a poco. Ag rugió de furia cuando una flecha se clavó en su brazo y otra en su muslo. Aunque las heridas no lo derribaban, empezaban a disminuir su velocidad. «Ratas miserables, dejen de correr y enfrenten mi espada», vociferó mientras intentaba aplastar a los atacantes con su enorme espada. Pero los israelitas eran más rápidos. Cada vez que Ag intentaba asestar un golpe, los guerreros se dispersaban y volvían a atacarlo desde otro ángulo. El gigante jadeaba, su furia solo aumentaba su violencia. Aunque su piel gruesa y su fuerza monstruosa le permitían soportar las heridas, sus movimientos comenzaban a ralentizarse. Intentó tomar una roca enorme y arrojarla contra un grupo de israelitas, pero en ese instante, una flecha se clavó en su ojo derecho. El alarido de Ag fue ensordecedor. Retrocedió tambaleante, sujetando su rostro ensangrentado. Pero incluso herido, no cayó. Aún no han ganado. Pagarán con sus vidas. Bramó, alzando su espada y arremetiendo con furia ciega. Los israelitas esquivaban sus ataques,
pero Ag seguía en pie, más peligroso que nunca. Fue entonces cuando Josué dio la señal para la emboscada final. Siguiendo la estrategia que Dios había revelado a Moisés, un grupo de guerreros israelitas ya había rodeado el campo de batalla sin que Ag lo notara. Mientras el gigante luchaba con los soldados al frente, otra unidad se había infiltrado en la retaguardia, lista para el golpe final. De repente, Josué gritó: ¡ahora! Desde diferentes direcciones, los israelitas lanzaron una lluvia de lanzas sobre Ag. Las armas se clavaron en su espalda, en sus piernas y en su costado. El coloso rugió, cayendo de rodillas por primera vez. En ese instante, Caleb corrió con un grupo de valientes y con una lanza en mano, la clavó profundamente en el costado del gigante. Ag, con los ojos desorbitados y su enorme cuerpo convulsionando, intentó mantenerse en pie, pero su fuerza lo abandonó. Con un último rugido que estremeció la tierra, el gigante de Basán cayó sobre la llanura con un estrépito que hizo temblar a todos. El silencio se apoderó del campo de batalla por un instante. Los soldados de Basán, que hasta ese momento luchaban con fervor, miraron a su rey caído y el pánico se apoderó de ellos. Josué levantó su espada y gritó con todas sus fuerzas: «Dios nos ha dado la victoria». Un rugido de júbilo estalló entre los israelitas. Los enemigos restantes, aterrados por la caída de su invencible líder, huyeron en todas direcciones. Edrei, la ciudad impenetrable, fue conquistada en ese mismo día. El último de los gigantes había caído, y con él, el reino de Basán dejó de existir. El eco del estruendo aún resonaba en la llanura. El cuerpo inerte de Ag, el último de los gigantes, yacía sobre la tierra que había gobernado con puño de hierro. Su colosal figura, que había infundido terror en naciones enteras, ahora era solo un cadáver más en el campo de batalla. Pero el combate aún no había terminado. Los soldados basanitas, al ver caer a su rey, sintieron que el destino de su reino estaba sellado. Su líder, su protector, el titán que los había conducido a la victoria incontables veces, había sido abatido por los israelitas. El pánico se apoderó de ellos. Por primera vez en generaciones, los hombres de Basán sintieron el peso de la derrota. Desde lo alto de las murallas de Edrei, los soldados que aún quedaban en la ciudad miraban con horror cómo su ejército se desmoronaba. Muchos comenzaron a correr en dirección opuesta, huyendo hacia los bosques y colinas de Basán, buscando refugio en las aldeas cercanas. Pero Josué, viendo la retirada del enemigo, alzó su espada y dio la orden: «No permitamos que escapen. El Señor nos ha entregado esta tierra y no dejaremos sobrevivientes que puedan alzarse contra nosotros más adelante». Los israelitas se lanzaron en persecución. Los basanitas intentaban correr, pero el miedo los hacía torpes. Sus corazones latían con un pánico irracional mientras los israelitas, fortalecidos por la certeza de la victoria, los alcanzaban con facilidad. Los carros de guerra de Basán, sin conductor ni rumbo, chocaban entre sí o quedaban atascados en las grietas del terreno. Los caballos, sin riendas que los dirigieran, huían desbocados. Los israelitas cortaban el paso a los soldados enemigos. Las flechas volaban, los gritos de batalla resonaban en la llanura, y cada hombre que había servido a Ag caía en la masacre. En pocos minutos, la derrota de Basán era total. Algunos intentaron regresar a la ciudad, pero las puertas de Edrei estaban cerradas. Sus propios compatriotas, en un intento desesperado por sobrevivir,
bloquearon el acceso, dejando a sus hermanos a merced de los israelitas. No hubo misericordia. Tal como Dios había ordenado, todo el ejército de Ag fue exterminado. Dentro de la ciudad de Edrei, el caos se desató. Los habitantes, que hasta la mañana confiaban en la invulnerabilidad de su rey, ahora eran presas de un terror indescriptible. Los sacerdotes de Basán se encerraron en los templos, clamando a sus dioses en busca de respuestas. Pero no hubo respuesta. Los ancianos y nobles discutían desesperadamente sobre qué hacer. Algunos sugerían rendirse, otros pensaban en resistir hasta el final, mientras que los más cobardes planeaban huir en la oscuridad. Pero no había escapatoria. Desde las murallas, los vigías podían ver cómo el ejército de Israel se acercaba, ahora sin resistencia que los detuviera. La ciudad que alguna vez había sido un bastión inexpugnable, ahora era una ratonera para sus habitantes. Los llantos y lamentos llenaron las calles. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos cerraban sus ojos esperando lo inevitable, y los guerreros que quedaban dentro afilaban sus espadas, sabiendo que morirían al amanecer. En las sombras de la noche, Edrei aguardaba su destino. Cuando la persecución terminó y los basanitas fueron completamente erradicados, los israelitas se reunieron en la llanura. El pueblo, todavía asombrado por lo que había sucedido, miró en silencio el campo de batalla. Miles de cuerpos cubrían la tierra. Donde antes había un ejército invencible, ahora solo quedaban sombras de un reino caído. Fue entonces cuando Moisés, con su bastón en mano, se adelantó al frente del pueblo. Su voz, firme y resonante, se elevó sobre el viento de la mañana. Ved lo que el Señor ha hecho. No con nuestra fuerza hemos vencido, sino con la mano poderosa de nuestro Dios. El pueblo entero se postró, inclinando sus rostros a tierra. El Señor es nuestro Dios. Él nos ha dado esta tierra. Clamaron los israelitas al unísono. El nombre de Dios fue exaltado en medio de la llanura de Basán. No era la victoria de un ejército común, sino el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham siglos atrás. Cuando la conmoción pasó, los israelitas comenzaron a recorrer el campo de batalla. Se acercaron al cuerpo de Ag. Aún en la muerte, el gigante era una visión impresionante. Su enorme torso estaba cubierto de heridas, sus ojos abiertos reflejaban la incredulidad de su caída, y su espada, tan grande como un hombre, yacía clavada en la tierra junto a él. Algunos tocaron su piel endurecida, como si necesitaran confirmarlo con sus propios ojos. «Este es el último de los gigantes», murmuró uno de los ancianos. «Ahora su sombra ya no cubrirá estas tierras», respondió otro. Los más jóvenes, que nunca habían visto a un refaíta, miraban el cadáver con fascinación y temor. Pero más allá del impacto de la caída de Ag, fue la ciudad de Edrei lo que realmente dejó sin palabras a los israelitas. Cuando se acercaron a la fortaleza, vieron sus enormes murallas, sus puertas de madera reforzada con hierro, sus torres que parecían tocar el cielo. ¿Cómo pudo una nación de esclavos conquistar esto?, preguntó un guerrero, incrédulo. «Porque el Señor pelea por nosotros», respondió Josué con firmeza. Israel había conquistado la tierra de Basán. Ya no había gigantes para detenerlos. La promesa de Dios seguía cumpliéndose. Cada enemigo caía. Cada ciudad fortificada se rendía, cada rey que se levantaba contra ellos era destruido. Pero aún quedaba mucho por hacer. Edrei estaba a punto de ser tomada.
Y la conquista de Canaán, la tierra prometida, apenas comenzaba. Las murallas de Edrei, que por generaciones habían resistido los embates de enemigos poderosos, se abrieron finalmente ante los israelitas. No por la fuerza de arietes ni por la insistencia de un largo asedio, sino por el colapso total de su defensa. El último bastión de Ag había caído, y con él, la soberanía de Basán. Dentro de la ciudad, los sobrevivientes, mujeres, niños y ancianos, aguardaban en completo silencio. No ofrecieron resistencia. Sabían que su destino estaba sellado, que el mismo Dios que había humillado a Egipto, que había abierto el mar y había derribado las murallas de los amorreos, ahora marchaba junto a Israel. El ejército de Dios avanzó con determinación. Las puertas que nunca habían sido forzadas por conquistadores ahora se abrieron de par en par ante la nación que Dios había escogido. Cuando Edrei fue asegurada, Israel se extendió por todo el territorio de Basán, reclamando cada una de sus ciudades fortificadas. Astarot, la antigua capital del reino, cayó sin oposición. Los habitantes ya habían escuchado sobre la caída de Ag y de la masacre de su ejército en la llanura. No intentaron defenderse. Algunos intentaron huir a los bosques, otros simplemente se entregaron. Así, una a una, las ciudades de Basán pasaron a manos de Israel. Desde las imponentes fortalezas en las colinas hasta los fértiles valles con sus extensos pastizales, la nación de Dios ahora poseía una tierra abundante y bien resguardada. Ya no eran errantes en el desierto. Ahora eran conquistadores. Las casas construidas con piedra, los viñedos plantados con esmero por generaciones, los campos de trigo y cebada que habían alimentado a los basanitas, todo fue entregado a Israel sin que ellos hubieran labrado la tierra ni construido una sola de sus murallas. Tal como Dios había prometido. Cuando las conquistas terminaron y el dominio de Basán fue asegurado, Moisés reunió a los líderes de las tribus para distribuir las tierras conquistadas. Dios había determinado que la región de Basán y los territorios al oriente del Jordán serían dados a 3 tribus específicas. 1 Rubén, cuyos clanes se especializaban en el pastoreo y necesitaban vastas tierras para su ganado. 2 Gad, una tribu de guerreros feroces que preferían tierras abiertas donde pudieran moverse libremente. 3 La media tribu de Manasés, cuyo linaje tenía gran habilidad en la administración de ciudades y fortalezas. La distribución se llevó a cabo en justicia, según la voluntad de Dios. Los nuevos territorios serían habitados y defendidos por estas tribus, mientras que el resto de Israel cruzaría el Jordán para completar la conquista de Canaán. Josué y Caleb estuvieron presentes en la ceremonia, asegurándose de que cada tribu recibiera su heredad conforme a la promesa divina. Aunque algunos de sus hermanos aún temían el futuro, la visión de una tierra conquistada sin haber construido ni sembrado en ella, reafirmó su fe en Dios. Entre los tesoros y riquezas de Basán, uno de los hallazgos más asombrosos fue encontrado en el palacio de Ag. En una gran sala, rodeada de pilares de piedra oscura, se encontraba la legendaria cama de hierro del gigante. Era inmensa, mucho más grande que cualquier lecho ordinario. Sus medidas, registradas más tarde por los escribas, eran de aproximadamente 4 metros de largo y 2 metros de ancho. Los ancianos de Israel contemplaron la estructura con asombro. ¿Cómo pudo un solo hombre necesitar una cama tan grande? Murmuraron algunos. Porque Ag no era un hombre común. Respondió un anciano. El lecho era más que un objeto. Era un testimonio de la existencia de los refaítas,
de los gigantes de antaño que alguna vez poblaron la tierra. Para los israelitas, la cama de hierro representaba la fortaleza del enemigo que habían derrotado. Era la prueba tangible de que ningún poder en la tierra podía oponerse al Señor de los ejércitos. Fue dejada allí, como un símbolo de victoria y un recordatorio de la promesa cumplida. Cuando la distribución de la tierra se completó y cada tribu tomó posesión de su heredad, Moisés reunió al pueblo y les dirigió palabras de advertencia y reflexión. No os gloriéis en vuestras armas ni en vuestra fuerza. No penséis que habéis conquistado Basán por vuestra espada o por vuestra destreza en la batalla. El pueblo guardó silencio. Sabían que era verdad. Fue el Señor vuestro Dios quien os entregó esta tierra. Fue su poder el que derribó a Ag y a sus ejércitos. No temáis cuando crucemos el Jordán, pues lo que habéis visto aquí es solo el principio de lo que Dios hará por vosotros. El pueblo inclinó sus rostros y adoró al Dios de Israel. Ya no quedaban dudas. Si Dios los había llevado hasta aquí, también los llevaría a la conquista de Canaán. Desde ese día, Basán se convirtió en una señal de lo que el pueblo podía lograr cuando confiaba en Dios. Las fortalezas que antes eran refugio de gigantes, ahora pertenecían a los descendientes de Abraham. El dominio de los poderosos había terminado, y la era del pueblo de Dios había comenzado. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Canaán esperaba. Y con ella, la batalla final por la tierra prometida. El aire en Basán aún cargaba el aroma de la batalla reciente. Los cadáveres de los caídos habían sido recogidos, las murallas de Edrei estaban bajo el control de Israel, y las tierras antes dominadas por Ag habían sido repartidas entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Pero la victoria no era solo un acto de conquista. Era un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que todo lo que Israel poseía le había sido entregado por la mano del Altísimo. Moisés, el anciano líder de Israel, sabía que debía aprovechar este momento. Dios había entregado Basán en sus manos, pero aún quedaba la gran tarea, la conquista de la tierra prometida. El pueblo debía recordar que su éxito no se debía a su fuerza, sino a la voluntad de Dios. Y para que no se apartaran del camino recto, Moisés reunió a toda la nación en un valle cercano a Edrei y se dispuso a hablar. Los hombres, mujeres y niños de Israel se congregaron en un campo extenso, rodeados por colinas cubiertas de vegetación. El sol iluminaba el rostro de Moisés, cuyas arrugas marcaban cada batalla, cada prueba y cada milagro que había presenciado. Con su bastón en mano, el líder de Israel alzó la voz y habló con solemnidad. «Oh Israel, escucha la palabra del Señor». El murmullo de la multitud cesó. Cada persona contenía la respiración, sabiendo que su líder estaba a punto de transmitirles un mensaje crucial. No penséis que habéis tomado Basán por vuestra espada, ni por vuestra astucia en la guerra. Fue el Señor vuestro Dios quien os la entregó. El pueblo asintió, recordando los acontecimientos recientes. Ellos no habían tenido carros de guerra, ni fortalezas, ni un ejército profesional, pero Dios les había dado la victoria. No olvidéis esto cuando crucemos el Jordán. No temáis a los reyes de Canaán, ni a sus ciudades amuralladas, ni a sus ejércitos. Porque si el Señor destruyó a Ag, el gigante invencible, también destruirá a vuestros enemigos en la tierra que Él os ha prometido. Los israelitas escuchaban con atención. Muchos de ellos habían sentido miedo antes de la batalla, pero ahora veían con claridad que Dios era su verdadero guerrero.
Moisés continuó: Guardad los mandamientos del Señor. No os apartéis ni a la derecha ni a la izquierda. No os confiéis en vuestros propios logros, ni os envanezcáis pensando que estas tierras os pertenecen por derecho. Son un regalo de Dios, y debéis vivir en ellas con temor y obediencia. Las palabras de Moisés eran firmes, pero llenas de amor. Sabía que pronto su tiempo en la tierra terminaría, y quería asegurarse de que su pueblo nunca olvidara la lección de Basán. Moisés levantó su bastón y señaló hacia el oeste, más allá del río Jordán. Sus ojos, aunque desgastados por los años, reflejaban la visión de un futuro que él mismo no alcanzaría a ver. Más allá de este río está la tierra que Dios prometió a nuestros padres. Una tierra donde fluyen leche y miel, una tierra fértil y abundante. Pero también es una tierra donde habitan naciones poderosas. El pueblo guardó silencio. Sabían que Canaán era su destino, pero también que no sería fácil tomarla. No temáis, porque el Señor irá delante de vosotros. Josué, quien estaba de pie junto a Moisés, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él sería quien guiaría al pueblo cuando Moisés partiera, y estas palabras eran una confirmación de que Dios estaba con ellos. Así como Dios destruyó a Ag y a su ejército, así derribará a los reyes de Canaán. Sus murallas caerán, sus ejércitos huirán, y sus tierras serán entregadas en nuestras manos. Moisés sabía que los israelitas necesitaban esta seguridad. Dios había cumplido con Basán, y cumpliría con Canaán. Después de las palabras de Moisés, se decretó un día de celebración en honor al Señor. Los sacerdotes levantaron altares y ofrecieron sacrificios de gratitud. Los corderos fueron presentados sin defecto, el humo del incienso se elevó, y el pueblo alabó a Dios con cánticos y danzas. Las familias se reunieron y compartieron alimentos en comunidad, recordando juntos los milagros que habían visto. Los niños jugaban sin temor, las mujeres reían con gozo, y los hombres levantaban sus copas en honor al Señor. La victoria sobre Basán no era solo una conquista militar, era una demostración de que Dios estaba con ellos. Esa noche, cuando las fogatas iluminaban el campamento, algunos ancianos se sentaron con los jóvenes y comenzaron a contar la historia de la batalla. Ag fue el último de los gigantes. Un rey cuyo poder era temido por todos. ¿Quién habría imaginado que un pueblo de esclavos lo derrotaría? Pero no fuimos nosotros, respondió otro anciano. Fue Dios quien lo hizo caer. Los jóvenes escuchaban con atención, tratando de grabar en su memoria cada detalle. Ellos serían la próxima generación, y debían recordar esta historia. Uno de los ancianos se volvió hacia un joven guerrero y le dijo: Así como el Señor destruyó a Ag, destruirá a los cananeos. Sus ciudades parecen impenetrables, pero caerán como cayó Edrei. Sus ejércitos parecen invencibles, pero huirán como huyeron los basanitas. El joven asintió con determinación. Sabía que la mayor prueba de Israel aún estaba por venir. Los cananeos aún reinaban en la tierra prometida, pero su fin estaba escrito. Basán era solo el principio. Dios no había traído a su pueblo hasta aquí para dejarlos a mitad del camino. Y aunque Moisés no cruzaría con ellos el Jordán, su voz seguiría resonando en los corazones de los israelitas. Porque la victoria no pertenecía a Israel, sino al Dios de Israel. La luna se reflejaba en los ríos y colinas de Basán, pero la tierra ya no pertenecía a su antiguo pueblo. Los gritos de batalla habían cesado,
Las murallas de Edrei y Astarot estaban en manos de los israelitas, y la sangre de los guerreros basanitas aún manchaba el suelo fértil. Pero aunque la mayoría de los habitantes y soldados de Basán perecieron en la batalla, algunos lograron escapar. Hombres, mujeres y niños que habían sobrevivido a la masacre, heridos y con el terror reflejado en sus rostros, corrían por senderos ocultos, tratando de alejarse lo más posible de las ciudades conquistadas. Los que una vez sirvieron al rey Ag ahora vagaban sin dirección, huyendo de un enemigo que jamás imaginaron que podría vencerlos. En una cueva oculta entre las montañas del norte, un pequeño grupo de sobrevivientes se refugió tras la masacre. Algunos eran soldados que habían huido en el último momento, otros eran aldeanos que lograron escapar antes de que las puertas de Edrei fueran cerradas. Entre ellos, un anciano guerrero llamado Malki, que había servido en la guardia personal de Ag, relató la batalla con una voz temblorosa. No era una guerra normal. Susurró mientras los demás lo escuchaban en silencio. Los israelitas no pelean como los demás. Un joven soldado, con la pierna herida y las ropas cubiertas de polvo, lo miró con incredulidad. ¿Cómo pudieron vencer a Ag? Era el más grande de los gigantes. Nadie en la historia ha podido con él. Malki apretó los dientes. Él mismo había visto la escena. Lo rodearon. No lo enfrentaron de frente. Eran como lobos atacando un toro. Pero no fue solo su estrategia. Su voz se volvió aún más baja. Era difícil para un guerrero aceptar lo que había visto. Era su Dios. Algo invisible peleaba con ellos. Nuestros soldados cayeron como hojas en el viento. La tierra tembló cuando sus jefes alzaron las manos al cielo. Otro sobreviviente, un sacerdote del templo de Astarot, intervino con voz angustiada. Los dioses de Basán nos abandonaron. No respondieron a nuestros sacrificios ni a nuestras plegarias. Hubo un silencio sepulcral. Las palabras de los sacerdotes siempre habían infundido confianza en el pueblo, pero ahora, hasta ellos parecían perdidos. Uno de los niños que se refugiaban en la cueva, miró con miedo a su madre y preguntó en voz baja: ¿significa eso que su Dios es más fuerte que los nuestros? Nadie respondió, porque en el fondo, todos sabían la respuesta. Con sus ciudades en ruinas y su reino desaparecido, los pocos que lograron escapar comenzaron a desplazarse hacia los territorios vecinos. Muchos huyeron hacia el norte, a la tierra de los arameos, con la esperanza de encontrar refugio entre aquellos que una vez fueron sus aliados. Otros se dirigieron hacia Canaán, intentando mezclarse entre las ciudades-estado que aún permanecían intactas. Algunos buscaron asilo en Gabaón, otros en Jericó, llevando consigo relatos aterradores sobre el ejército de Israel. Los jefes de estas ciudades, al escuchar sus historias, se sintieron inquietos. ¿Dices que vencieron a Ag?, preguntó un gobernador cananeo a uno de los refugiados. El basanita asintió. No solo lo vencieron, lo mataron. El gobernador frunció el ceño. La noticia era demasiado impactante. Pero Ag era un gigante. Y cayó, dijo el basanita, con una mezcla de miedo y resignación. Porque su Dios lo quiso así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los cananeos nunca habían temido a Israel, pero esto cambiaba todo. Los rumores sobre la caída de Basán se extendieron como fuego por las tierras de Canaán. En Jericó, en Hebrón, en Jerusalén, en Gabaón, los reyes y gobernantes comenzaron a preocuparse.
Habían oído hablar de Israel antes, de cómo su Dios los había sacado de Egipto, pero siempre habían creído que su fuerza era un mito, una exageración. Pero ahora, la realidad era innegable. Israel no solo había vencido a los amorreos, sino que había destruido a Basán, un reino con murallas impenetrables y con el último de los gigantes. Y lo peor de todo, se estaban acercando. Las noticias llegaban a cada ciudad con detalles más aterradores. Dicen que su Dios abrió el Mar Rojo. Dicen que destruyeron a Ag con su poder. Dicen que cada ciudad que tocan cae en sus manos. El miedo comenzó a corroer los corazones de los cananeos. Sabían que Israel no se detendría en Basán. El Jordán era lo único que los separaba, y la pregunta que todos se hacían era: ¿qué pasará cuando lo crucen? Mientras tanto, en el campamento israelita, el pueblo seguía avanzando. La conquista de Basán ya era parte de su historia, pero sabían que aún quedaba mucho por hacer. Josué y Caleb, caminando por los campos fértiles, sabían que los cananeos estaban aterrorizados. Dios ya ha sembrado el miedo en sus corazones, dijo Caleb. Josué asintió. La guerra aún no había comenzado, pero Israel ya tenía la ventaja. La caída de Basán no solo fue una victoria militar, fue una declaración de poder. Dios había cumplido su promesa. Y ahora, todas las naciones temblaban ante su pueblo. Pronto, el Jordán se abriría ante ellos. Pronto, Canaán sería suya. El sol comenzaba a descender sobre las colinas de Basán, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojizos. El viento soplaba suavemente sobre los campos conquistados, llevando consigo el eco de una victoria que resonaría por generaciones. Pero aunque la batalla había terminado, el verdadero propósito de Israel aún no se había cumplido. El Jordán los separaba de la tierra prometida, y nuevas pruebas los esperaban al otro lado. Entre los soldados y líderes que organizaban el campamento, Moisés llamó a Josué a su tienda. Sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, y debía preparar al hombre que llevaría a Israel a su destino final. Josué entró en la tienda con respeto, inclinando la cabeza ante Moisés. El anciano líder lo miró con ojos llenos de sabiduría y experiencia. Había guiado a Israel por décadas, enfrentado faraones, visto milagros y hablado cara a cara con Dios. Pero pronto, ese liderazgo pasaría a Josué. Moisés tomó la mano de su fiel capitán y con una voz firme, pero llena de afecto, le dijo: Josué, hijo de Nun, has sido testigo de la mano poderosa de Dios. Has visto el Mar Rojo abrirse, has comido el maná en el desierto y has peleado contra los enemigos del Señor. Josué asintió, pero en su corazón sabía lo que venía después. Moisés no cruzaría el Jordán. El anciano líder continuó: Pronto, te pondrás al frente del pueblo. No temerás, porque Dios estará contigo, así como ha estado conmigo. Las palabras de Moisés eran más que una exhortación, eran un legado. Así como fuimos testigos de la caída de Egipto y de la derrota de Ag, seremos testigos de la caída de Jericó y de cada rey de Canaán. Josué respiró hondo. Sabía que la responsabilidad que Moisés le encomendaba no era ligera. Te digo esto, Josué, sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Los ojos de Josué se iluminaron. Su fe se fortaleció aún más. Sabía que no solo estaba siguiendo a Moisés,
sino que estaba siguiendo al Dios que había sido fiel desde los tiempos de Abraham. Aquella misma noche, Moisés subió a una colina solitaria y elevó su rostro al cielo. El campamento israelita dormía, pero él sabía que debía buscar el rostro de Dios una vez más. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, susurró, tú has cumplido cada promesa. Has entregado Basán en nuestras manos, has derribado gigantes. Pero Canaán aún está delante de nosotros. En la quietud de la noche, la voz de Dios resonó en su espíritu, clara y llena de autoridad. Yo soy el Señor. Así como destruí a los amorreos y a los refaítas, destruiré a los cananeos. No resistirán mi poder. Mi pueblo heredará la tierra, tal como juré a sus padres. Moisés cerró los ojos y dejó que las palabras de Dios se grabaran en su corazón. Dios estaba reafirmando su promesa. La victoria no dependía del tamaño del ejército de Israel, dependía del Dios que marchaba con ellos. Cuando Moisés descendió de la colina, sabía que todo estaba en su lugar. Israel había sido preparado. Josué estaba listo. Y la promesa de Dios estaba más viva que nunca. Al día siguiente, Moisés reunió a los ancianos y jefes de tribu. Su tiempo estaba cerca, pero antes de partir, debía recordarles una verdad fundamental. Se puso en pie en medio del pueblo y con una voz poderosa declaró: «Ved cómo los reinos de la tierra caen ante el Señor. Egipto era grande, pero fue humillado. Ag era fuerte, pero fue derribado». Los ancianos asintieron. Habían visto la mano de Dios obrando con poder. Aprended esto: las naciones son como polvo ante Dios. Los hombres se levantan en orgullo, pero caen cuando lo decreta. El pueblo escuchaba con atención. Era un recordatorio de que la victoria no era de Israel, sino de Dios. No temáis a los cananeos, pues su destino está sellado. Si obedecéis al Señor, Él peleará por vosotros. Pero si os apartáis de sus caminos, Él os apartará de la tierra que os ha dado. Moisés los miró a todos con intensidad. Su voz se volvió más serena, pero no menos firme. Esta tierra no es vuestra por derecho. Es un regalo. Mantenedla con obediencia y humildad. Estas palabras quedaron grabadas en los corazones de los israelitas. Entendieron que Canaán no sería suya por la espada, sino por la voluntad de Dios. Mientras el campamento se preparaba para el día siguiente, Josué caminó por la llanura, observando la vastedad de la tierra que habían conquistado. Pronto, cruzarían el Jordán. Pronto, se enfrentarían a Jericó, a Ai, y a los poderosos reyes de Canaán. Las batallas no habían terminado. Pero algo había cambiado. Ya no temían. La caída de Ag, la derrota de Basán, la promesa de Dios reafirmada, todo apuntaba a un solo destino. Dios había traído a su pueblo hasta este punto. Y los llevaría hasta el final. Josué se detuvo, cerró los ojos y dejó que el viento soplara en su rostro. Moisés había dicho que él lideraría la conquista. No sería fácil. Pero si Dios estaba con él, ¿quién podría detenerlos? La tierra prometida estaba ante ellos. Era solo cuestión de tiempo. El viento soplaba sobre las tierras de Basán, recorriendo las antiguas fortalezas que alguna vez fueron refugio de un reino temido. Ag, el último de los gigantes, yacía en la historia como un coloso caído, un rey que creyó ser invencible pero que fue derrotado por la voluntad del Dios de Israel. Sin embargo,
su recuerdo no desapareció. Su historia se convirtió en un testimonio, no solo para Israel, sino para todas las naciones que escucharían sobre su caída. Los reyes de Canaán, al enterarse de la destrucción de Basán, sabían que su turno estaba cerca. El nombre de Ag se volvió una advertencia. Años después, cuando las generaciones futuras hablaban de los días de la conquista, el nombre de Ag era mencionado con asombro y temor. Los ancianos relataban a sus hijos cómo este gigante había reinado sobre una tierra de fortalezas inexpugnables, como su sombra cubría los campos de Basán y su ejército era considerado invencible. Pero cayó. No por la fuerza de otro rey. No por la astucia de un conquistador más poderoso, sino porque Dios decretó su fin. Los relatos de su caída cruzaron las fronteras de Canaán, y muchos reyes comenzaron a preguntarse: si Ag no pudo resistirlos, ¿qué será de nosotros? Esa pregunta atormentaba a los gobernantes cananeos. Si el más fuerte entre ellos había caído, ¿quién podría detener al Dios de Israel? Así, el recuerdo de Ag se convirtió en una advertencia. No hay fortaleza que pueda resistir el juicio del Señor. No hay rey que pueda desafiar su voluntad y permanecer de pie. Pero el relato de Ag no solo sirvió como advertencia para los enemigos de Dios, sino también para Israel. Moisés, al reflexionar sobre lo que había sucedido, llamó a los ancianos y líderes del pueblo. Tenían que entender la lección. Cuando llegamos aquí, muchos temieron a Ag y a sus ejércitos. Muchos dudaron en sus corazones. Pero el Señor nos mostró que la victoria no está en la fuerza del hombre, sino en su poder. El pueblo asintió. Recordaban bien el miedo que sintieron al ver el tamaño del gigante, la inmensidad de las murallas de Edrei, la brutalidad del ejército de Basán. Pero Dios los había guiado a la victoria. Les mostró que no importaba lo imposible que pareciera la tarea, si Él había prometido algo, lo cumpliría. Moisés continuó: nunca olvidéis esto, no fuimos nosotros quienes vencimos a Ag. Fue Dios. No fueron nuestras armas, fue su palabra. El pueblo de Israel debía aprender esta lección antes de cruzar el Jordán. Porque Canaán también estaba llena de murallas y ejércitos. Si confiaban en su propia fuerza, fallarían. Pero si confiaban en Dios, nada los detendría. Moisés entendía que los recuerdos se desvanecían con el tiempo. Lo que una generación vivía con temor y asombro, la siguiente podía olvidar con facilidad. Por eso, tomó su pluma y escribió la historia de Ag en el libro de la ley. Cada detalle, cada momento, quedó registrado para que las futuras generaciones recordaran lo que Dios había hecho. El relato de la caída de Ag no era solo una historia de guerra. Era un testimonio del poder de Dios, de su fidelidad y de su justicia. Siglos después, cuando los hijos de Israel leían la Torá, encontraban el relato de Basán y aprendían que no había enemigo demasiado grande para Dios. Así, el nombre de Ag no fue olvidado, pero no como un rey glorioso, sino como un recordatorio de que la soberbia humana jamás puede vencer la voluntad del Creador. Con Basán conquistado y las tierras repartidas, Israel se preparó para su siguiente desafío. Desde las colinas de Basán, se podía ver el río Jordán en la distancia. Más allá de sus aguas, se extendía la tierra de Canaán, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Era la última frontera. Josué miró el horizonte. Sabía que cruzar ese río significaba entrar en la mayor batalla de sus vidas. Pero no tenía miedo.
porque Dios ya había demostrado que cumpliría su promesa. El pueblo comenzó a organizarse, las carpas se levantaron, los guerreros afilaron sus espadas. Pronto, comenzarían la última etapa de su viaje. Basán era solo el principio. Canaán esperaba. Y esta vez, Israel no miraría atrás. Así concluye esta gran historia de la desgarradora derrota de Ag, el rey de Basán, un relato que nos recuerda que no importa cuán grandes sean los obstáculos, cuando Dios está con nosotros, la victoria es segura. Israel avanzó con fe, conquistando la tierra que el Señor había prometido a sus padres, y así como vieron caer a Ag y a los amorreos, también verían caer a los reyes de Canaán. Dios había hablado, y su palabra jamás falla. Si esta historia te ha impactado y te ha ayudado a entender más sobre la fidelidad y el poder de Dios, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu comentario y compartas este vídeo con más personas para que juntos sigamos descubriendo los grandes relatos de la Biblia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.